Los fenómenos naturales. Es un cambio que se produce en la naturaleza, y que no es provocado por la acción humana directamente. Algunos fenómenos pueden ser positivos para el medio ambiente, como la lluvia, pero si es en exceso como un huracán, sería muy negativo, sobre todo para el ser humano. También puede haber fenómenos que no tienen ninguna consecuencia, como los arcoíris. En este vídeo, veremos el iceberg de los fenómenos naturales, que quizás conocías, pero no sabías cómo ocurrían, al igual que quizás no sabías de la existencia de algunos fenómenos. Créditos a Ederson Drex, quien es el creador del iceberg. Sin más introducción, empecemos. Lluvia. Es un fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico, es decir, de agua, que se inicia con la condensación del vapor de agua que forma gotas, las cuales pasan a formar las nubes. El calor atmosférico origina el ascenso de las nubes y su enfriamiento, con lo cual crece el tamaño de las gotas de agua y su mayor peso las hace precipitarse hacia la superficie terrestre, dando origen así a la lluvia. La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y, especialmente, la humedad atmosférica. El agua puede volver a la Tierra, además, en forma de nieve o de granizo, dependiendo de la temperatura del ambiente. Depende de la superficie contra la que choque, el sonido que producirá será diferente. Las gotas no tienen forma de lágrima, como se piensa, sino que son así esféricas, mientras que las mayores están achatadas. La lluvia, como fenómeno atmosférico, es quizá el más importante para preservar de la naturaleza. Rotación planetaria. La rotación de la Tierra es uno de los movimientos que consiste en girar sobre su propio eje. La Tierra gira de oeste a este, al igual que el resto de planetas del Sistema Solar, con la excepción de Venus y Urano. Tomando al Polo Norte como punto de vista, la Tierra gira en sentido antihorario, y un giro completo en relación a una estrella fija dura exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. La velocidad de rotación de la Tierra es de 1670 km por hora en el Ecuador, disminuyendo este valor conforme nos acercamos a los polos, donde el valor es nulo. A lo largo de millones de años la rotación se ha ralentizado de forma significativa por interacciones gravitacionales con la Luna. Sin embargo, algunos acontecimientos de grandes proporciones, como el terremoto del Océano Índico de 2004 y el terremoto de Japón en 2011, han acelerado la rotación en 3 microsegundos. La rotación de la Tierra crea la sucesión del día y la noche, y otros fenómenos. La velocidad de rotación de la Tierra no es la misma que en otros planetas del Sistema Solar, como en Venus, que tarde 243 días terrestres en girar sobre su eje. Arcoíris. Es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la aparición en el cielo de un arco, en ocasiones, dos o más, de luz multicolor, originado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible. Cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre, se crea el espectro de color, conformado por el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. La explicación científica dice que los arcoíris se forman cuando la luz solar incide sobre las gotas de lluvia, estas se encargan de producir el efecto, pero en algunas mucho más que en otras. Uno siempre estará frente a un arcoíris, y el sol siempre estará detrás de uno. Según las explicaciones bíblicas, Dios creó el arcoíris tras el diluvio universal, como una promesa de que Dios jamás volverá a destruir la tierra con un diluvio. Anticiclón. Es una zona atmosférica de alta presión, en la cual la presión atmosférica, corregida al nivel del mar, es superior a la del aire circundante. El aire de un anticiclón es más estable que el aire que lo circunda y desciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado subsidencia. Los anticiclones, debido a lo anterior, provocan situaciones de tiempo estable y ausencia de precipitaciones, ya que la subsidencia limita la formación de nubes. Los anticiclones giran en sentido horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur, al revés que las borrascas, por causa del efecto Coriolis. Un anticiclón térmico es el descenso de una masa de aire debido a que está más fría que el entorno. Se produce cuando el aire desciende por enfriamiento, aumenta la presión atmosférica, y la pérdida de temperatura es mayor en las capas bajas que en las altas, provocando una inversión térmica. Da un tiempo seco, soleado y frío. Viento. Es el flujo del aire a gran escala en la atmósfera terrestre.
En la atmósfera, el viento es el movimiento en masa del aire de acuerdo con las diferencias de presión atmosférica. En algunos estudios, principalmente en la meteorología típica, se denominan los vientos según su fuerza y la dirección desde la que soplan, siendo sur, norte, este, oeste, en algunos casos en las zonas intermedias de los puntos cardinales, como el sureste o noreste. Los aumentos repentinos de la velocidad del viento durante un tiempo corto reciben el nombre de ráfagas, y los vientos de una duración intermedia, mayormente de unos minutos, se llaman turbonadas. En la civilización humana, el viento ha inspirado la mitología, ha afectado a los acontecimientos históricos, ha extendido el alcance del transporte y la guerra, y ha proporcionado una fuente de energía para el trabajo mecánico, la electricidad y el ocio, además de algunos viajes de veleros a través de los océanos. Niebla. Es un término o definición, que hace referencia a la suspensión de gotas pequeñas en un gas, o a la suspensión de gotas pequeñas de agua que producen una visibilidad de menos de 1 kilómetro. En general es llamada niebla cuando se trata de la condensación de la humedad del aire pero todavía en suspensión, en forma de gotas de agua, y estas gotas de agua no son lo suficientemente grandes como para que la fuerza de la gravedad terrestre las haga precipitarse, como es el caso de la lluvia. Los bancos de niebla se forman de la misma manera que cualquier otro tipo de nubes, pues de nubes estratiformes se constituye la niebla. La mayor parte de las nieblas se producen al evaporarse la humedad del suelo, pero puede proceder del vapor de agua expelido por la vegetación o por masas de agua dulce o salada, ríos, arroyos, charcos, etc. Muchos hábitats de bosque húmedo montano, bosque tropical, y bosque subtropical se caracterizan por una alta concentración de niebla superficial a la que estos biomas están adaptados. Ciclón. Un ciclón hace referencia a vientos intensos, acompañados de tormentas, aunque también designa a las áreas del planeta en las cuales la presión atmosférica es baja. Es lo mismo decir huracán o ciclón, ya que son el mismo fenómeno, solo que los nombres son diferentes por el lugar de origen. Movimiento de las placas tectónicas. También conocido como terremotos o sismos, es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas, y también pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidas por el ser humano. El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos, o también llamados tsunamis, o actividad volcánica. El terremoto más fuerte registrado en la historia, ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Chile, de una magnitud de 9.5. Radiación solar. Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol, al estar a una temperatura de 5000 grados, en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de fusión nuclear, hace que se produzca una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se transmite al exterior mediante la radiación solar. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera, además de que la Tierra está protegida por el campo magnético. La exposición exagerada a la radiación solar puede ser perjudicial para la salud, pudiendo causar cáncer en la piel. Existe la radiación ultravioleta, que es de menor longitud, pero con mayor energía, e interfiere con los enlaces moleculares. Y existe la radiación infrarroja, con longitudes más largas, y con poca energía asociada. Tormenta eléctrica. Es el fenómeno caracterizado por la presencia de rayos y truenos. Las tormentas eléctricas por lo general están acompañadas por vientos fuertes, lluvia copiosa y a veces nieve. Para que se formen esos tipos de tormentas es necesaria la humedad del aire caliente que se eleva en una atmósfera inestable. El aumento de aire caliente es un mecanismo que intenta restaurar la estabilidad que había, sin interferencias. Si el aire ascendente es lo suficientemente fuerte, el aire se enfría a temperaturas debajo del punto de rocío, y se condensa liberando el calor latente, que promueve el aumento de aire.
Las tormentas pueden formarse dentro de las masas de aire de la convección del aire elevada, común en las tardes de verano, y raro en invierno, cuando se calienta la superficie. Las tormentas más fuertes se generan cuando el aire cálido y húmedo se eleva rápidamente, con velocidades que pueden alcanzar 160 km por hora, hasta altitudes más altas y más frías. En cada momento hay en el orden de 2000 tormentas eléctricas que tienen lugar en la superficie de la Tierra. Volcanes. Es una estructura geológica por la que emerge el magma que se divide en lava y gases provenientes del interior de la Tierra. El ascenso del magma ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. Por lo general los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas, aunque existen los llamados puntos calientes, donde no hay contacto entre placas. El volcán más alto del mundo es el Nevado Ojos del Salado, en Argentina y Chile, siendo además la segunda cumbre más alta de los hemisferios sur y occidental. Los volcanes no solo existen en la Tierra, sino también en otros planetas y satélites. Algunos están formados por materiales considerados fríos y se denominan criovolcanes. En ellos, el hielo actúa como roca, mientras que el agua fría líquida interna actúa como magma. Esto ocurre en la luna de Júpiter llamada Europa. Nube mastodóntica. Ocurre cuando un patrón de célula que amontona masas de nubes en su base, desarrollando cúmulos o cumulonimbos, creando este patrón único y poco probable de observar. Su color es normalmente gris azulado, el mismo que el de la nube huésped, pero iluminada directamente por el sol. Generalmente se presentan donde hay fenómenos de oclusión, por lo que la nube de tormenta queda aislada en altura, sin corrientes ascendentes ni descendentes importantes, por lo que la caída de gotas de agua se ve impedida por el aire extremadamente seco y cálido. Suelen formarse más frecuentemente en tiempo caluroso, y es frecuente su aparición durante los tornados. Es falso de que ver este fenómeno presagia los tornados, sino que es un posible subproducto, pero no es una señal de un tornado. Eclipses. Es un fenómeno en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro cuerpo eclipsante. Existen eclipses del Sol y de la Luna, que ocurren solo cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra de manera determinada. El eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Para que suceda un eclipse, los dos cuerpos celestes, la Tierra y la Luna, y el Sol deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Por eso los eclipses lunares solo pueden ocurrir en la fase de luna llena. A diferencia del eclipse solar, los eclipses lunares pueden ser vistos en cualquier parte de la Tierra, y puede durar varias horas. El eclipse solar, ocurre el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, y la alineación coincide con la Luna nueva e indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Los eclipses pueden ser totales, si la luz solar es totalmente ocultada por la Luna, anulares y parciales, si solo una parte del Sol es tapado. A pesar de que los eclipses son fenómenos naturales, en algunas culturas antiguas y modernas se explican por causas sobrenaturales o se consideran malos augurios. Parhelio. Es un fenómeno óptico asociado con la reflexión o refracción de la luz, producto de una gran cantidad de partículas de hielo en las nubes cirriformes exactas. Muy parecidos a los halos de sol, de hecho, pueden y suelen presentarse al mismo tiempo, se manifiestan alrededor de 22 grados a la izquierda o derecha del sol como manchas brillantes e incluso coloridas en el cielo. Suelen durar unos escasos minutos, aunque esto puede variar y llegan a durar horas, en ocasiones. Auroras polares. Es un fenómeno en forma de luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos. En el hemisferio sur es conocida como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal. Una aurora se produce cuando una eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetosfera de la Tierra. Esta esfera que nos rodea obedece al campo magnético generado por el núcleo de la Tierra, formada por líneas invisibles que parten de los dos polos, como un imán. Las auroras tienen formas, estructuras y colores muy diversos que además cambian rápidamente con el tiempo.
Durante una noche, la aurora puede comenzar como un arco aislado muy alargado que se va extendiendo en el horizonte, generalmente en dirección este a oeste. Las auroras boreales se observaron y probablemente impresionaron mucho a los antiguos. Tanto en Occidente como en China, las auroras fueron vistas como dragones en el cielo. Las auroras polares pueden ocurrir en otros planetas del sistema solar, como en Júpiter y Saturno que poseen campos magnéticos. Heladas. Consiste en un descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua y hace que el agua o el vapor que está en el aire se congele depositándose en forma de hielo en las superficies. Existen tipos de heladas, como helada por radiación, que se debe a un enfriamiento progresivo e intenso del suelo, por radiación de su calor, produciéndose mayormente en las noches de cielo despejado. La helada blanca, que se forma en la capa de hielo cristalino, en forma de escamas, agujas, plumas o abanicos, sobre superficies expuestas a la intemperie que se han enfriado lo suficiente como para provocar la deposición directa del vapor de agua contenido en el aire. Cruce de dos mares. Los mares que se encuentran pero no se mezclan es un fenómeno que se ha divulgado por medio de las redes sociales, que son falsos, o que tienen una explicación falsa. Múltiples fotos y vídeos han dado pie a pensar que se forma una perfecta barrera que consigue separar a un mar y de otro. Se explica que los mares sí se mezclan, pero no de forma inmediata, debido a la densidad, los residuos y la salinidad, que hacen que el proceso de mezclado fuera más lento, pero con el tiempo se homogeneicen y lleguen a formar una sola masa de agua. La diferencia de color entre estos dos tipos de aguas nace en los ríos como el Koper, que arrastra sedimentos, arcilla y hierro, lo que hace que se muestre una clara diferencia de color con respecto al resto del océano. Montañas de colores. El Vinicunca es una montaña de Perú con una característica única. Tiene una serie de franjas de varios colores, esto debido a su composición mineralógica presente en las laderas y cumbres. Las coloraciones de la montaña de los 7 colores se deben a la composición mineralógica que tiene. El color rosado es por la arcilla roja, el blanquecino, por la arenisca cuarzosa y margas, el rojo compuesto por las arcilitas de hierro, el verde se debe al compuesto de filitas y arcillas ricas en ferro magnesiano, y el color amarillo mostaza por las areniscas calcáreas ricas en minerales sulfurados. No hay noche en Islandia. Si bien es falso que hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz, ya que no están en el Polo Norte, sí hay pocas horas de luz y a veces pocas horas de noche. Islandia está cerca del Polo Norte, y en verano tienen casi 23 horas de luz, mientras que en invierno llegan a los 5 horas. Esto es debido a que la Tierra no está realmente en una posición recta, sino que se inclina sobre un eje en un ángulo de 23 grados. Explosiones luminosas. En algunas partes del mundo, se han reportado algunas explosiones en el cielo nocturno, sin tener relación con las tormentas eléctricas. No existe una explicación exacta sobre este fenómeno, pero van desde algunas hipótesis de que pudo haber sido el paso de un meteorito, hasta posiblemente el vídeo haya sido falso. Es un fenómeno relativamente nuevo, pero posiblemente la explicación más simple sea la verdadera. Estalagmitas de hielo. En realidad se refería a los carámbanos, ya que no existen las estalagmitas de hielo. Los carámbanos son unos transparentes, largos y fríos que adornan los tejados y cuelgan en aquellas poblaciones donde haya nevado. Es necesario que se produzca una nevada importante y que se acumule nieve en los tejados, en los árboles, los riscos e incluso en taludes. Además es necesario que haga frío para que el proceso de su formación se ponga en marcha. El goteo constante que provoca la nieve fundiéndose, junto a unas bajas temperaturas, creando estas agujas peligrosas. Los carámbanos son peligrosos, ya que pueden llegar a causar heridas graves. Cataratas de sangre. Es el nombre con el que se conoce un flujo de óxido de hierro situado en la lengua del glaciar Taylor. Los primeros exploradores de la Antártida atribuyeron el color rojo a las algas rojas, pero posteriormente se ha demostrado que este fenómeno se produce por la presencia del óxido de hierro. Y se ha descubierto que los análisis químicos y biológicos indican que hay un extraño ecosistema subglacial de bacterias autótrofas que metaboliza iones de azufre y hierro. Espuma marina.
La espuma marina es un tipo de espuma creada por la agitación del agua de mar, particularmente cuando contiene altas concentraciones de materia orgánica disuelta, incluyendo proteínas, liminas, y lípidos. Se obtiene a partir de fuentes tales como la distribución en alta mar de las floraciones de algas y yodo, que ayudan a actuar como agentes tensoactivos o agentes espumantes. Debido a su baja densidad y persistencia, la espuma puede ser soplada por fuertes vientos en tierra desde el interior de la playa. Halo lunar y halo solar. Es un efecto óptico en forma de disco alrededor del Sol o la Luna y que presenta un anillo iridiscente en su circunferencia exterior. Usualmente se ve en lugares fríos como Antártida, Alaska, Groenlandia, pero también es visible en lugares con clima tropical como en Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia. Puede ocurrir en cualquier lugar, si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, como por ejemplo fuera de las áreas polares, en zonas donde se estén desarrollando tormentas o haya mal tiempo. El anillo del halo suele ser iridiscente con el color rojo en el lado interior del anillo y el verde y el azul claro en la parte externa, también pueden parecer un arco iris completo. Playas bioluminiscentes. Es un fenómeno que emite luz en algunas playas del mundo, de un color turquesa claro. Los responsables de iluminar el agua creando un efecto visual, son pequeños seres vivos capaces de emitir luz. Cuando estas algas unicelulares se sienten en peligro, emiten destellos de luminosos, por eso los movimientos bruscos en el agua generan las luces únicas. Estas playas se pueden encontrar en México, Jamaica, Nueva Zelanda, Australia y Japón. Variantes de arcoíris. Esto ya le mencioné en la primera parte, pero no lo expliqué a detalle. Se podría decir que existen varios tipos de arcoíris, y que se pueden presentar en cualquier momento si se presentan las condiciones óptimas. Doble arco iris, en ocasiones no se ve un único arco iris, sino dos, uno por encima del otro y con los colores cambiados de orden. Este segundo arco iris se produce a partir del rayo de sol que penetra por la parte de abajo de la gota, y llega hasta nosotros tras rebotar dos veces dentro de la gota. Arco iris triple, aunque asombrosamente raro, el arco iris triple existe, y se produce por combinación de refracción, dispersión, y reflexión dentro de las gotas de lluvia. Las gotas de agua tuercen la dirección de cada uno de los colores en la luz del sol, dando origen a este fenómeno. Si los anteriores fenómenos eran raros, ver un arco iris cuádruple es más. Los arcoíris cuádruples se forman cuando la luz es reflejada 4 veces, pero son muy raros de ver, ya que cada reflejo del arco es más débil que el anterior. Desastres naturales. Es el término usado a las enormes pérdidas de materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, generalmente por terremotos, tsunamis, inundaciones, tornados, huracanes, y deslizamiento de tierra. Los fenómenos se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro, como una medición de la escala del qué tan fuerte es un desastre en específico. Algunos fenómenos no se pueden predecir con exactitud, como los terremotos o los tsunamis, por lo que se les considera como muy peligrosos a diferencia de los demás. Tromba. La tromba marina o manga de agua es un embudo que contiene un intenso vórtice o torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, usualmente conectado a una nube cumuliforme. Las trombas marinas se dividen en dos tipos: tornádicas y no tornádicas. Como indica claramente su nombre, las primeras son tornados, ya sea formados sobre el agua o formados en tierra y que pasaron luego al medio acuoso. Las segundas, si bien similares en apariencia, no son tornados. En resumen, las trombas son básicamente tornados sobre el agua, cuya formación depende de la existencia del denominado mesociclón, un sistema de baja presión en la escala de 2 a 10 kilómetros, que se forma dentro de una tormenta eléctrica. Fata Morgana. Es un espejismo o ilusión óptica que se debe a una inversión de temperatura. Objetos que se encuentran en el horizonte, como barcos, edificios, adquieren una apariencia alargada y elevada, deformando un poco el objeto. Con el tiempo en calma, la separación regular entre el aire caliente y el aire frío, siendo más denso el aire frío, cerca de la superficie terrestre puede actuar como una lente refractante, produciendo una imagen invertida, sobre la que la imagen distante parece flotar. Los efectos Fata Morgana suelen ser visibles por la mañana, después de una noche fría.
Es un efecto habitual en valles de alta montaña, donde el efecto se ve acentuado por la curvatura del suelo del valle, que cancela la curvatura de la Tierra. Los efectos Fata Morgana son espejismos superiores, diferentes de los espejismos inferiores, que son más habituales y crean la ilusión de lagos de agua distantes en el desierto o en carreteras con el asfalto muy caliente. Lava azul. Los volcanes que expulsan lava de color azul son muy raros, y antes se creía que no podían ocurrir, pero se debe a que no existen la lava azul. El color de la lava no es azul, un color bastante inusual para un volcán. El resplandor azul se debe más bien a la combustión de gases sulfúricos que entran en contacto con el aire a temperaturas superiores a los 360 grados. Así que, una vez que el azufre se expone al oxígeno presente en el aire, se enciende fácilmente y vemos el hermoso efecto de una lava azul brillante. Este efecto solo es visible por la noche, ya que durante el día es como cualquier otro volcán. Burbujas de metano. El metano es generado por los procesos de descomposición de la materia orgánica, como los distintos tipos de plantas que se encuentra en el fondo del lago. Este gas de efecto invernadero se eleva y se congela posteriormente al llegar a la superficie, fenómeno que termina formando capas de burbujas en el hielo. Este efecto es común cerca del suelo ártico norte, en especial en el lago Baikal, pero también es relativamente raro de observar. Tornados de fuego. También llamado remolino de fuego, es un raro fenómeno en el cual el fuego, bajo ciertas condiciones, adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino o una columna de aire de orientación vertical similar a un tornado. La mayoría de los más grandes tornados de fuego surgen a partir de incendios forestales en los cuales están presentes corrientes de aire cálido ascendentes y convergentes. Usualmente presentan de 10 a 50 metros de alto, unos pocos metros de ancho y duran solo unos minutos. Sin embargo, algunos pueden tener más de 1 kilómetro de alto y contener vientos superiores a los 160 kilómetros por hora, persistiendo así por más de 20 minutos. Piedras deslizantes. Son un fenómeno geológico por el cual las rocas se mueven, sin intervención humana o animal, y dejan largas trazas, a modo de surco, en una superficie llana. Se han observado y estudiado este tipo de huellas en varios sitios, desde el suroeste norteamericano, donde son más numerosas, hasta el Sahara tunecino. Las piedras se mueven solo cada 2 o 3 años y la mayoría de sus huellas se conservan durante 3 o 4 años. Las piedras con base angulosa dejan trazas estriadas y rectas, mientras las que tienen base lisa dejan marcas divagantes. A veces, las piedras se vuelcan, y ponen en el suelo otra de sus caras que deja un rastro diferente. Las trazas comúnmente tienen orientaciones y longitudes que difieren de unas a otras. Las piedras que empiezan su trayecto junto a otras, pueden viajar en paralelo hasta que algunas de ellas se desvían según cualquier dirección o, incluso, retrocediendo. Piedras del mismo tamaño pueden dejar trazas de distinta longitud. Luces en el cielo. Este fenómeno puede ser causado por cualquier forma, e incluso algunos lo han relacionado con los ovnis. Lo más probable es que hayan sido la línea de satélite que han sido lanzados al espacio recientemente, creyendo que son ovnis, pero en realidad son satélites de Tesla. También es probable relacionados con el paso de la Estación Espacial Internacional, y también con el paso de meteoritos o estrellas fugaces. O quién sabe, tal vez si fue un ovni. Ahora, si hablamos de otros tipos de luces, como las luces que se ven durante algunos terremotos, la explicación cambia. Se trata de un fenómeno llamado triboluminiscencia. Son destellos se asocian al sismo a partir de la fricción de las partículas presentes en la corteza terrestre que generan efectos tanto eléctricos como electromagnéticos. Las rocas de la corteza terrestre tienden a tener ciertas imperfecciones y al ser sometidas a esta fricción sueltan electrones o cargas eléctricas, generando luces similares a las auroras boreales. Lluvia de sangre y animales. Es un término que se utiliza cuando la lluvia lleva arena procedente de los desiertos. Cuando cae tiene un color rojizo y cuando se seca deja una fina capa de polvo, que también puede ser de esa tonalidad. Aunque, hay algunos casos donde sí parecía ser sangre real. Entre el 25 de julio y el 23 de septiembre del 2001, en la India, se reportó este caso. En un principio se pensó que las inusitadas lluvias eran debidas a partículas.
Sin embargo, posteriores investigaciones de una comisión del gobierno indio mostraron que en el caso de otras lluvias con coloración, esta se debía a esporas de alga que se dispersaban por el aire. La hipótesis de un origen panspermico de estas células recogidas en Kerala proviene del estudio de muestras de aguas recolectadas luego del fenómeno. Tras ser analizadas por microscopía por el físico Godfrey Lewis, en busca de contaminación, se observó que la muestra de agua no tenía polvo ni arena, sino que estaba plagada de estructuras con forma de células rojas, muy parecidas a los microbios de la Tierra. Finalmente, en 2015 quedó establecido por las principales corrientes científicas que serían esporas del alga. Ahora, si hablamos de la lluvia de animales, es diferente. La lluvia de animales es un fenómeno meteorológico extraordinario, que consiste en la caída del cielo de numerosos animales, frecuentemente de una sola especie. El fenómeno ha ocurrido en muchas regiones a lo largo de la historia, y ha sido origen de leyendas y polémicas. Generalmente los animales que caen son pequeños, fácilmente arrastrados por vientos fuertes, por lo que la explicación simple sería que un tornado puede ser el responsable de capturar a los animales, y dejarlos caer a grandes distancias de su lugar de origen. Hubo cientos de casos alrededor del mundo, les dejaré el link en la descripción si desean leerlo. Figuras en el cielo. No estoy seguro a qué se refiere a este punto, pero a veces es posible ver figuras de cualquier tipo gracias a las nubes. Se trata de un fenómeno psíquico de la percepción en el que el cerebro observa patrones especiales que conforman imágenes, a partir de otra en la que se ve reflejada otra figura. Es decir, puede haber una nube, que es simplemente una nube, pero el cerebro es capaz de organizar la información visual y mediante patrones describe otra imagen. Si saben otra explicación del punto, me pueden corregir en los comentarios. Rayo globular. También conocido como relámpago esférico, refiere a un fenómeno eléctrico atmosférico no explicado y potencialmente peligroso. El término se refiere a informes de objetos esféricos luminiscentes que varían desde el tamaño de un guisante hasta varios metros de diámetro, aunque generalmente se asocia con tormentas eléctricas, el fenómeno dura considerablemente más que la fracción de segundo de un rayo. Los científicos han propuesto muchas hipótesis sobre los rayos globulares a lo largo de los siglos. Los datos científicos sobre los rayos globulares naturales siguen siendo escasos, debido a su poca frecuencia e imprevisibilidad. La presunción de su existencia depende de avistamientos públicos reportados, que han producido hallazgos algo inconsistentes. Debido a inconsistencias y a la falta de datos confiables, la verdadera naturaleza de los rayos de bolas sigue siendo desconocida. Una hipótesis popular postula que el rayo globular es un plasma altamente ionizado contenido por campos magnéticos autogenerados, aunque esto no está confirmado.